A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Los 10 años nefastos del Correato dejaron en el Ecuador un verdadero reguero de sangre. Más allá de problemas gigantescos en materia económica, se dinamitó las bases de sustentación ética de la República. En esos 10 años robados, que tienen sin duda las manos manchadas de sangre, no se llegó a determinar quién fue el responsable de varios asesinatos. Recordamos los nombres de Bosco Huizuma, de Quinto Pazmiño, de Fausto Valdivieso, de Wellington Alcíbar y del general Jorge Gabela Bueno, quien fuera comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. En esta noche, el programa Poder Ciudadano se complace en tener como invitada de excepción a la señora Patricia Ochoa de Gabela, a quien, tras darle la más cordial bienvenida, le consultamos cómo cambió la vida, cómo varió para una familia de gente honesta, de gente buena. ¿Cuál fue el efecto a lo largo de casi 10 años desde que se cometió este crimen de Estado? Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Patricio. Buenas noches con toda su audiencia. Realmente el asesinato de mi esposo conmocionó totalmente a la familia, a tal grado que seguimos en una lucha por busca de verdad y justicia de 10 años y todavía no hay nada claro ni nada establecido. Realmente repugna cómo ha actuado la justicia en el caso Gabela. Sin duda, Patricia, recordemos el hecho cierto de que la muerte de su esposo, del general Jorge Gabela Bueno, se da como resultado de denuncias formales, serias, valientes, que él formuló en relación a la adquisición de los helicópteros indios DRUV. Y estas denuncias fueron incrementándose luego de que el 27 de octubre del 2009, con oportunidad de una fecha de conmemoración de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, se cayó en plena ceremonia militar uno de aquellos aparatos en la base Mariscal Sucre. Efectivamente, Patricio, así es. Son datos que creo que todo el pueblo ecuatoriano los conoce. Más aún, mi esposo habló con el presidente de la República de ese entonces, Rafael Correa Delgado, el 1 de abril del 2008, para indicarle lo que estaba sucediendo dentro de la Fuerza Aérea con respecto a esta adquisición. Hay dentro de la documentación que existe como prueba que mi esposo le pidió una cita al presidente Rafael Correa. Por supuesto que en esa cita no dice de qué se trató, pero él habló acerca de lo que estaba sucediendo en la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Más aún, mi esposo le pide el pase a uno de los generales de ese entonces y el 10 de abril del 2008, el 9 de abril del 2008, cuando pidieron la disponibilidad de algunos militares y también salió de ministro de Defensa de ese entonces, Wellington Sandoval, se le acerca a mi esposo porque Correa ese día que se entrevista con mi esposo le dice que no le dé el pase y que lo deje pensar. Y Wellington Sandoval, el 9 de abril del 2008, le dice a mi esposo que por parte del presidente dice que le dejen en el mismo lugar a ese general que mi esposo estaba dándole el pase. Mi esposo se sintió que no tenían confianza en él
y pidió su disponibilidad. Pero todo esto es a raíz de compra de los DRUP. ¿Cómo no? El 3 de febrero del 2010, cuando su esposo asiste a una comisión parlamentaria que investigaba este y otros temas, fue amenazado por parte de un oficial general de la FAE. ¿Cómo ocurrió este hecho tan complicado? Bien, el 3 de febrero, el 3 de febrero del 2010, mi esposo asiste a la asamblea a rendir su versión con respecto a la compra y adquisiciones de los helicópteros DRUP. Cuando el general, mi esposo ya había dado su versión, entró el general Borges, ya estaba saliendo de esa reunión y le dice: ya vas a ver lo que te pasa, hijo de tal. Más aún, a pesar de que mi esposo en ese mismo momento, en sus declaraciones, también denuncia su persecución, que había sido una persecución perversa, ¿sí? La señora Silvia Salgado, como cabeza de la Comisión de Fiscalización, manda a investigar la actitud del general Gabela, más no la actitud del que lo amenazó en la asamblea, y más aún la actitud de documentos forjados que se hicieron en la Fuerza Aérea en contra de mi esposo, para hacerlo quedar mal. Su esposo estaba... Sabemos que ese documento lo entrega el vendedor de armas a un periodista investigador de Diario Expreso. Tremendo. Su esposo estaba prevenido de que era víctima de un acoso, de que estaba siendo perseguido. Él informó a la familia sobre esos hechos irregulares y algún momento también enfrentó a alguno de sus ex compañeros. Efectivamente, mi esposo recibió varias llamadas de varios agentes de inteligencia que le dijeron que ellos habían recibido la orden de perseguirlo. También llamó al jefe de inteligencia, al coronel Roberto Vargas Sierra, para indicarle que por qué esa persecución y que se acerquen a su casa, que le podía proveer cualquier documento que querían. Si querían cualquier cosa, él se los daba. Lamentablemente creo que lo que querían era callar a mi esposo, más no robar ningún documento. Sin duda, el día del crimen, ¿qué es lo que ocurrió exactamente? Entiendo que una de sus hijas tenía una reunión de Navidad que, de manera excepcional, el padre, que era un extraordinario padre de familia, dejó de acompañar a su hija y se quedó en casa. Y cuando ella regresó, ustedes escuchan un alboroto, su esposo sale y es ese momento, en definitiva, asesinado. Bueno, él llegó con vida a un hospital y luego de batallar varios días, finalmente falleció. ¿Cómo fueron esos hechos en ese fatídico día? Efectivamente, el día 18 de diciembre, golpe de 6 de la tarde, mi hija tenía una reunión. Lamentablemente mi esposo estaba dando cierta programación en la universidad donde él estaba trabajando, daba ciertas recomendaciones en la universidad y laboraba en el Weekend College de esa universidad el fin de semana. Y justo le tocaba el día domingo asistir. Y se sentía cansado y le dijo que fuera sola, no le pudo acompañar. Mi hija llega a la casa, golpe de 2 de la mañana, yo le llamé como a la 1 de la mañana a indicarle que ya era tarde, me dijo que no podía venir porque estaba lloviendo y que ella se ponía muy nerviosa manejando cuando llovía. Llegó cerca de las 2 de la mañana, sentimos que llegó. Lamentablemente nosotros teníamos 4 perros que vivían dentro con nosotros en la casa. Ninguno de los 4 perros hicieron nada, cuando siempre cada que llegaba un miembro de la familia ladraban y iban a la puerta. Ese día fue algo extraño. Ninguno de los perros salió al encuentro de mi hija. Le empujaron, baja mi esposo inmediatamente. Fue tan rápido todo y le dispararon. Desde ese día ha sido una lucha incansable. Sin duda, Patricia. Funcionario público. Y vamos a eso. Una versión diferente. Vamos a eso. Desde ahí comienza un batallar realmente impresionante.
solamente usted ha estado acompañada, y no es un solamente, sino que es algo muy especial que fortalece su lucha. Ha estado siempre acompañada por el pueblo ecuatoriano, que ha comprendido la lucha de una viuda, de una mujer ecuatoriana, que con dignidad, que con coraje, que con valentía se ha enfrentado al poder. Poder que en definitiva le dijo que se trataba de un crimen común. Incluso me parece que hubo por ahí algún apresado. Cuéntenos cuál era la versión del crimen común y quién fue apresado y qué ocurrió con ese sujeto apresado. Inmediatamente que suceden los hechos, yo estaba en el hospital y oí en las noticias y escuché a un coronel de la policía, si más no recuerdo de apellido Chiriboga, que decía que nosotros no queríamos que investigaran, porque toda la investigación le iba a llevar a cabo la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Lamentable que un policía de la categoría de un coronel diga eso, cuando las personas encargadas de un delito penal es la policía, más no una fuerza militar. Y así iban nombrando cada cosa que salían diciendo, hasta que en abril del 2011 aparece el ministro del Interior de ese entonces, el señor Vera Rata, a decir que mi marido era el que había salido a repeler a los pobrecitos, 2 ciudadanos que habían ingresado a mi casa, que él era el que les había disparado, que por poco no les canonizan. Y en esa rueda de prensa de abril del 2008, el señor Vera Rata se presenta con el comandante general de ese entonces, el general Hurtado, el fiscal que llevaba el caso, el doctor Astudillo, y ninguno de los dos fueron capaces de decirle que estaba completamente equivocado, que no había habido una balacera, que la única bala que le dispararon a nivel de la clavícula a mi esposo con la intención de matarlo. ¿Quién fue en definitiva apresado y quién fue inculpado de este asesinato? Fueron apresadas 5 personas, de las cuales 3 fueron sentenciadas a 25 años de cárcel, otro a 12 años y otro a 2 años de prisión. Y los 5 se encuentran en la cárcel. Algunos ya no están en la cárcel, otros están pidiendo que les saquen, y realmente a mí me repugna cómo actuó la policía y la fiscalía en la investigación. Porque cuando aparece la investigación del perito Mesa y todo lo que ha dicho el perito Mesa públicamente, indicando que es un zurdo el que le dispara a mi esposo, y si vemos los que están sentenciados 25 años, ninguno es zurdo. Más aún, nadie hizo las pericias para ver cuál fue de los 3 implicados que le están 25 años de prisión, cuál fue el que disparó. Nadie hizo nada de eso. Vamos a ir, Patricia, una falta de investigación total. Vamos a ir al tema del peritaje de Roberto Mesa Niela. Pero antes de eso, yo quiero recordarle al país que usted, en su batallar, en toda su tarea, en ese peregrinaje, en esa lucha sin cuartel, en función de lograr justicia, usted logra entrevistarse con el entonces presidente Correa en Guayaquil, y él le ofrece, en definitiva, conformar en principio una comisión de la verdad, que luego termina siendo una comisión institucional con gente del propio gobierno. ¿Cómo fue eso? Bien, en marzo del 12, en marzo del 2012, logra obtener una cita con el nuevo ministro del Interior, José Serrano. Le llamé por teléfono a ver qué había pasado después de esa entrevista, le entregué algunos documentos. Era julio y obtengo otra reunión con el señor Serrano para ver qué había pasado con todos los documentos que le dejé. A lo que me responde que no había tenido tiempo de investigar porque el caso Quinsaloma lo había tenido muy ocupado. Bien, con esa falta de investigación cogí una carta y le mandé al presidente de la República, al ministro Serrano, del ministro del Interior, a Homero Arellano, al comandante general de la Fuerza Aérea, entre otras personas. Le envío la carta y 7 de la noche de ese mismo día me llama un señor Leonardo Berresueta diciéndome que era secretario
del presidente de la República. Y que si yo quería reunirme con el presidente para hablar directamente con él, pero que no haga pública la carta. Entonces le dije que sí. Me dijo, ¿cuándo? Le dije, él viene el día martes acá a Guayaquil, el día martes mismo que sea la reunión. Entonces el día 10 de julio del 2012 me reúno con Rafael Correa Delgado en la segunda zona. Cuando yo le llevo todos los documentos, era una persona realmente que se fue, tenía varios estados de ánimo, fue un poco displicente al principio. Cuando llegué me dijo que, bueno, ahora matan a alguien y todo es crimen de Estado. Fueron cosas que pienso que me las dijo con el tar de bajarme. No solamente displicente, Patricia, inhumano y torpe. Estaba él hablando con la viuda del ex comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Esto es realmente algo que no se puede tolerar. Mucho más inhumano cuando yo le dije lo afectada que estaba mi hija y mi hija estaba presente y le dijo, Sofía, supéralo. A lo que le respondí, para usted es fácil decirle supéralo cuando no lo ha vivido como lo ha vivido mi hija. Es una cosa inaceptable. Y finalmente él establece un camino de investigación. ¿Cómo fue eso? Y él dijo, este tipo de seguimiento solo lo hace la Fuerza Aérea o los militares. Dijo, la única persona que hizo falta en esta reunión es el fiscal general. En la reunión estuvo el ministro del Interior, José Serrano, estuvo el almirante Arellano, estuvo la señora Joana Pesantes, estuvo el secretario jurídico, este señor Berresueta, y estuvo un acompañante de él, del 30S, que creo que se llama Francisco Latorre. Él nos acompañó hasta el carro ese día y nos dijo que el presidente tenía la grabación entre Roberto Vargas Sierra y mi esposo, esa que es pública. Y yo le dije que por qué no la había judicializado, y él me contestó que ya estaba judicializada. Días posteriores lo llamo al secretario del presidente, al doctor Berresueta, y yo le digo que si ya de verdad estaba, lo que me había dicho el señor, que estaba judicializada, y me dice que no. Y así me tuvieron engañada porque nunca la judicializaron. Esa grabación yo la judicializo en una confesión judicial que me hace el general Alonso Espinosa el 23 de enero del 2013. En definitiva, Patricia, hay engaño tras engaño y tras engaño. Y luego de eso, a pesar de que le proponen y le ofrecen conformar una comisión de la verdad con gente seria, con gente de credibilidad nacional, sin embargo terminan conformando una comisión con burócratas. ¿Quiénes formaron parte de esta comisión? Más aún, Patricio, a mí no me proponen la comisión de la verdad. Lo dijo el presidente Rafael Correa en su sabatina y después en el martes mismo con los periodistas que él iba a conformar una comisión de la verdad para desenmarañar el caso Gabela, cosa que no sucedió. Sí. Lo único que hicieron fue conformar un comité institucional que lo único que hizo nuevamente burlarse de la familia Gabela, forjando un documento y induciendo al mismo perito en sus investigaciones. Hay una cosa importante que el país debe conocer. El perito internacional Roberto Mesaniela, que fue contratado a efecto de hacer una pericia, una investigación profunda del caso, pues entregó 2 informes que se lo llamaron productos, y en el tercer producto llegó a determinar que este es un crimen que tenía que ver con las denuncias hechas por el general Gabela Bueno frente a la adquisición de los helicópteros Drup. Esto quedó claramente establecido, pero también se hizo todo lo necesario para intentar desviar el curso de esta investigación y se llegó a adulterar documentos públicos. Cuéntenos al respecto, Patricia. Bueno, creo que la presión vino el 3 de febrero del 2015, cuando ya se habían caído los 4 helicópteros, y la ministra de ese entonces, la señora Zúñiga, nunca quiso entrevistarse conmigo a pesar de las múltiples llamadas que yo le hice para ver cómo iba el caso y cómo estaba, para ver si me entregaban el
el informe del perito Mesa. Nunca me lo quisieron dar. Hice un acceso a la información pública que también me lo negaron. La situación fue mucho más grave cuando fui a la asamblea con el asambleísta Gabriel Rivera, de Alianza País, que era también de la Comisión de Fiscalización, para indicarle que nos ayude, que ya era febrero del 2013 y que ya estaba listo el informe y que nos entreguen el informe. Le llamé para ver cuándo, me dijo que él sabía cuándo, pero que en ese momento estaba ocupado porque estaba haciendo campaña. Realmente lo único que fue es solo y pusieron en ese informe, en el contrato del perito Mesa, cláusula de confidencialidad y de propiedad intelectual. Eso impedía, y cada funcionario que yo le pedía el informe, la respuesta era, solo el señor presidente Rafael Correa le puede entregar. Más aún, en junio del 2015 sale Rafael Correa Delgado públicamente en El Ciudadano a decir que él ya tenía el informe y que ya le había ordenado a su ministro entregarnos, cuando todo el mundo había dicho que solo el presidente podía entregarnos el informe. Más aún se sirvieron de eso, de decir que solo el presidente podía entregar para nunca decirnos la verdad. Solo supimos que ya no era delito común con el asesor de la señora Joana Pesantes, que fue la primera ministra de Justicia, el señor Pablo Costa, que en una reunión cuando estuvo el señor César Duque de la CEDU y el almirante Arellano y las familiares de mi esposo, le llamó fuertemente la atención la señora Joana Pesantes, porque él me dijo a mí telefónicamente que ya estaba descartado el delito común. Estamos hablando que eso fue en el 2013, mayo del 2013. Sí, Patricia. Para mí fue sorprendente que Lady Zúñiga, el 13 de febrero en su rueda de prensa, diga que era un delito común, cuando a mí ya me habían dicho que no era delito común. Es algo realmente detestable lo que ha ocurrido en este caso. Patricia, usted tuvo contacto con autoridades del nuevo gobierno, con el propio presidente Lenín Moreno. Usted se entrevistó también con el presidente o la presidenta de la Asamblea, se entrevistó con la fiscal general del Estado, con quienes habló ya en el gobierno de Moreno. ¿Qué ofrecieron? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué avance se ha logrado en este caso que está por cumplir 10 años de una impunidad que el país no puede soportar? En una incansable lucha y en una incansable insistencia para el presidente Moreno, escritos, realizados, me contestan para una entrevista el 17 de julio del 2017. Y fue una primera entrevista donde estuvo presente el señor Mangas, el señor Moreno, mi abogado y mi cuñado. En esa reunión, el señor Mangas me hizo una pregunta que me dolió la vida, pero se la contesté con una satisfacción tremenda. Me preguntó, ¿qué ministro fue el que impedía tocar el tema de los DRUP en el caso Gabela? A lo que lo miré de frente y le dije, fue la señora María Fernanda Espinosa. No volvió a hablar más. Es una cosa tremenda, Patricia. Lamentablemente, por temas de tiempo, vamos a tener que hacer una segunda conversación alrededor de este tema que mucho le importa al Ecuador. Yo quiero que me responda de manera muy breve, desde su corazón. ¿Quién cree usted que ordenó el asesinato del general Jorge Gabela Bueno? Yo estoy consciente de quienes lo hicieron. Más aún, desde un principio, desde que mi esposo sufrió el atentado, estaba consciente de ello. No lo puedo decir públicamente los nombres, pero creo que confirma lo que el perito dijo en la fiscalía. Usted, Yo tengo los Patricia. nombres y que él me los dio también, y que confirman esos nombres. Usted, Él Patricia. dijo en la fiscalía que las personas que eran políticos, funcionarios del Estado,
militares y vendedores de armas. Tremendo. Yo tengo confianza especial, y el país también, en la tarea seria, vertical, que viene cumpliendo la fiscal general del Estado, la doctora Diana Salazar. Pedimos desde esta tribuna de Poder Ciudadano que haga todo lo necesario para que se descubra finalmente quiénes fueron los autores intelectuales de este crimen atroz que cegó la vida de un militar de alta graduación que fuera el jefe máximo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Confiamos en usted, señora Fiscal General. No dejemos a este crimen atroz en la impunidad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano.